Elena Hernández observaba el paisaje desde la ventana de su recámara, sintiendo el peso de sus 52 años en su espalda cansada. Desde lo alto de aquella casa en las montañas de San Miguel del Lago, podía ver el horizonte entero abrazando el cielo anaranjado del atardecer. Las nubes densas prometían lluvia para la noche, pero Elena ya no se preocupaba por las tormentas. Había enfrentado peores. El reloj en la pared marcaba las 5:30. En menos de una hora, su hija Mariana llegaría para la cena semanal. Una tradición que ambas mantenían desde hace 3 meses, desde que Elena decidió aislarse en aquel refugio tras su jubilación. La habitación estaba impecable como siempre. Los libros ordenados por altura en los estantes de madera oscura, las fotografías alineadas sobre la cómoda antigua, el aroma a lavanda en el aire. Todo meticulosamente organizado, como un reflejo del control que Elena intentaba mantener sobre su propia vida. Pero el control era solo una ilusión, y nadie lo sabía mejor que ella. Durante 30 años, Elena había sido una ejecutiva implacable. Dirigió una de las empresas de arquitectura más grandes del país, con puño firme y mirada precisa, ganándose admiración y respeto. También ganó enemigos, noches sin dormir y una distancia cada vez mayor con su única hija. Mariana creció viendo a su madre solo en los intervalos entre reuniones y viajes de negocios. Elena siempre prometía, a su hija y a sí misma, que algún día tendría más tiempo, que algún día las cosas serían diferentes. Ese día nunca llegó, hasta que su cuerpo decidió por ella. El diagnóstico llegó como un golpe: insuficiencia cardíaca. Nada terminal, dijeron los médicos, pero suficiente para obligarla a desacelerar. Elena no sintió miedo por su condición, sino por el vacío que se abrió frente a ella cuando entregó el cargo. ¿Quién soy yo sin mi trabajo?, murmuró frente al espejo, mientras arreglaba su cabello grisáceo cortado en un elegante bob. La pregunta resonaba sin respuesta por las habitaciones vacías de aquella casa que había comprado años atrás como inversión y que ahora se había convertido en su refugio y su prisión. Un lugar donde el silencio era tan denso que Elena podía escuchar sus propios pensamientos, algo que había evitado durante décadas. A través de la ventana vio el primer coche subiendo por el camino sinuoso. No era Mariana, solo un vecino distante. En el valle de abajo, las luces de la pequeña ciudad comenzaban a encenderse, punteando la creciente oscuridad como estrellas terrenales. Elena suspiró y fue a la cocina a preparar la cena. Chilaquiles, los favoritos de Mariana desde la infancia, un platillo que Elena raramente había tenido tiempo de preparar cuando su hija era pequeña. Ahora intentaba compensar con gestos que quizás llegaban demasiado tarde, mientras cortaba las verduras con la precisión de quien siempre ha planeado cada movimiento. Elena sintió el familiar apretón en el pecho. Respiró profundo, apoyándose en la encimera de granito. No era dolor físico esta vez, solo el peso de los recuerdos y arrepentimientos. El sonido de un coche acercándose interrumpió sus pensamientos. Miró por la ventana de la cocina y vio el modesto Volkswagen de Mariana estacionando. Su hija salió del vehículo con prisa, protegiéndose de las primeras gotas de lluvia que comenzaban a caer. Elena notó algo diferente en su andar, una ligereza que no había visto en mucho tiempo. Lo que Elena no sabía es que Mariana traía consigo algo que cambiaría completamente el ritmo de aquella casa silenciosa y de la vida de su madre. «Traje postre», anunció Mariana, entregando una caja de pan dulce a su madre apenas entró. Elena observó a su hija con cuidado. A sus 32 años, Mariana mantenía la misma postura erguida que había heredado de su madre, pero sus ojos tenían una dulzura que Elena reconocía como característica de su padre, fallecido hace 15 años. Llevaba el cabello castaño oscuro recogido en un moño desaliñado, con algunos mechones cayendo sobre su rostro. Su ropa, un vestido sencillo bajo un suéter ligero, contrastaba con el traje formal que Elena aún usaba por costumbre, incluso sin tener a dónde ir. «No debiste molestarte», respondió Elena aceptando la caja. «Los chilaquiles están casi listos». «¿Chilaquiles otra vez?». Mariana sonrió, pero había un dejo de cansancio en su voz. «Sabes que puedes variar, ¿verdad?». Elena tensó los hombros. «Pensé que seguían siendo tus favoritos». «Y lo son, mamá, es que...». Mariana se interrumpió
mirando la sala perfectamente ordenada. Olvídalo. ¿Cómo te has sentido hoy? La pregunta sobre su salud, que se había vuelto ritual desde el diagnóstico, hacía que Elena se sintiera frágil. Detestaba ser tratada como paciente, especialmente por su propia hija. «Estoy perfecta», respondió con más firmeza de la que pretendía. Los médicos exageraron, siempre lo hacen. Mariana no insistió. Conocía bien el orgullo de su madre. En lugar de eso, se quitó el suéter y fue a la cocina, donde comenzó a poner la mesa sin ser invitada. La cena transcurrió como siempre. Preguntas educadas, respuestas medidas, silencios prolongados. Elena preguntó sobre el trabajo de Mariana en la editorial de libros, donde coordinaba proyectos educativos. Su hija habló sobre los nuevos contratos, las dificultades con los plazos, pero sin el entusiasmo habitual. Había algo más, algo que no estaba diciendo. ¿Y Ricardo? Finalmente preguntó Elena, refiriéndose al novio de su hija, un profesor universitario que había conocido solo 2 veces en cenas igualmente incómodas. Mariana bajó la mirada hacia su plato. Terminamos hace un mes. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo no sabía esto? ¿Cómo podía su propia hija pasar por una separación y ella, la madre, ni siquiera saberlo? ¿Por qué no me lo contaste? Estuve ocupada. Mariana se encogió de hombros, repitiendo la excusa que había escuchado de su madre durante toda su infancia. El golpe fue certero. Elena intentó no demostrar cómo aquellas palabras la habían afectado, pero sus ojos la delataron. Rápidamente tomó un sorbo de agua para disimular su incomodidad. «Fue mejor así», continuó Mariana. «No estábamos en el mismo momento de la vida. Él quiere hijos, una familia. Yo todavía no sé si estoy lista». «Tienes tiempo», dijo Elena automáticamente, aunque sabía que no era exactamente así. Ella misma había tenido a Mariana a los 20, pensando que habría tiempo para todo: carrera, maternidad, vida personal. Descubrió de la manera más difícil que el tiempo no se expande según nuestra voluntad. El silencio volvió a llenar el espacio entre ellas. Afuera, la lluvia se intensificaba, golpeando contra las ventanas como si pidiera entrar. El ruido amortiguaba los pensamientos de Elena, ofreciendo un momentáneo alivio. Fue Mariana quien rompió el silencio nuevamente. «Mamá, necesito contarte algo». Había algo en la voz de su hija que puso a Elena alerta. Se enderezó en la silla, preparándose para lo que vendría. «Recibí una propuesta para coordinar un proyecto internacional. Es un programa de fomento a la lectura en comunidades rurales». «Eso es maravilloso, hija». Elena sintió un orgullo genuino. «¿Dónde será?» «En Colombia. Por un año inicialmente». La noticia golpeó a Elena como un rayo. Colombia. Un año. Su hija, la única persona con quien mantenía contacto regular, estaría a miles de kilómetros de distancia. Un año, repitió, intentando asimilarlo. «Es mucho tiempo. Es una oportunidad increíble, mamá». Los ojos de Mariana brillaban con una pasión que Elena reconocía. Era el mismo brillo que ella misma había tenido cuando asumió la presidencia de la empresa. «Podré hacer la diferencia en la vida de niños que apenas tienen acceso a libros». Elena quería decir que estaba feliz por su hija. Quería demostrar apoyo incondicional, pero el miedo fue más fuerte. «¿Y yo qué?». Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. El rostro de Mariana se endureció. «¿Qué quieres decir?». «Tu salud, Mariana. Estaré sola aquí. ¿Y si te necesito?». Era una mentira, y ambas lo sabían. Elena no necesitaba cuidados constantes. Su estado de salud era estable, siempre que mantuviera una rutina tranquila, algo que ya hacía religiosamente. «Entonces es eso». Mariana apartó el plato, los chilaquiles a medio comer aún intactos. «Finalmente me necesitas, y yo no puedo estar». «No es lo que quise decir. Es exactamente lo que dijiste, mamá. Durante toda mi vida, pusiste tu trabajo en primer lugar. Nunca estuviste presente cuando te necesité. Ahora que tengo la oportunidad de hacer algo significativo, algo que realmente importa para mí, me haces sentir culpable». La lluvia ahora castigaba las ventanas con fuerza, como si aplaudiera el valor de Mariana al finalmente decir lo que había guardado durante tanto tiempo. Elena sintió su corazón acelerarse, pero esta vez sabía que no era por la insuficiencia cardíaca. Era el peso de la verdad que su hija acababa de exponer.
Siempre hice lo mejor que pude, Mariana, dijo con la voz más controlada que pudo reunir. Trabajé duro para que tuvieras todo. Todo, menos a ti. La voz de Mariana falló. ¿Sabes cuántas veces esperé que vinieras a mis presentaciones de ballet? ¿A las juntas de padres en la escuela? ¿Sabes cómo era decirle a los demás que mi madre estaba demasiado ocupada para asistir? Cada palabra era una piedra sobre el pecho de Elena. Quería defenderse, explicar que había tomado decisiones difíciles, que había sacrificado tiempo con su hija para asegurar su futuro, pero se dio cuenta de que eran las mismas justificaciones de siempre y que tal vez no habría justificaciones suficientes para una infancia de ausencias. Me voy a Colombia el próximo mes, concluyó Mariana, con una finalidad que no admitía discusión. Ya acepté el trabajo. Elena asintió, incapaz de decir cualquier cosa. Contempló a su hija, ahora una mujer hecha y derecha, tomando decisiones que cambiarían su vida, exactamente como ella había hecho un día, y sintió, por primera vez, el sabor amargo de su propia medicina. Aquella noche, después de que Mariana partió bajo la lluvia torrencial, Elena permaneció despierta durante horas, observando las gotas deslizarse por la ventana, sintiéndose más sola de lo que jamás había estado. La casa silenciosa resonaba con los fantasmas de conversaciones que nunca sucedieron y de momentos que nunca vivió con su hija. Lo que Elena no imaginaba era que, a la mañana siguiente, algo inesperado llegaría con el sol tras la tormenta, trayendo un propósito para sus días vacíos. Elena despertó con el sonido insistente del timbre, consultó el reloj, 8:10 de la mañana, se puso la bata apresuradamente y bajó las escaleras, irritada por la interrupción. Al abrir la puerta, se encontró con el cartero, empapado por la lluvia que aún caía fina. «Buenos días, doña Elena. Entrega para usted», dijo, entregándole una gran caja de cartón, medio húmeda en los bordes. «No estoy esperando ningún paquete», respondió confundida observando la caja. «Es de su hija. Me pidió que se lo entregara personalmente. Debe ser importante». Elena firmó el recibo y cerró la puerta, llevando la caja a la sala. Era sorprendentemente ligera. No había tarjeta o nota por fuera, solo su nombre y dirección escritos con la caligrafía inconfundible de Mariana. Se sentó en el sofá y abrió la caja con cuidado. Por un momento pensó que estaba vacía. Entonces, un movimiento sutil llamó su atención. Desde dentro de la caja, dos ojos azules intensos la miraron con curiosidad. «Dios mío», exclamó Elena retrocediendo. Un gatito siamés, no más grande que la palma de su mano, la miraba con la cabeza ligeramente inclinada. Su pelaje era claro, con las puntas de las orejas, patas y cola en un tono chocolate profundo. El pequeño animal temblaba levemente. Elena nunca había tenido mascotas. Le faltaba tiempo y paciencia, solía decir. Además, era meticulosa con la limpieza y organización de su casa. En el fondo de la caja, encontró un sobre, lo abrió con manos temblorosas y reconoció la letra de su hija. «Mamá, este es Yuki», que significa valentía en japonés. «Lo encontré abandonado cerca de mi edificio hace 3 días, justo después de nuestra última cena. Pensé en quedármelo, pero con mi mudanza a Colombia sería imposible. Sé que nunca quisiste animales en casa, pero creo que él puede hacerte compañía mientras estoy fuera. Tal vez ustedes dos se entiendan mejor de lo que imaginamos». Dentro de la caja también hay croquetas, platos, caja de arena y algunos juguetes. El veterinario dice que tiene aproximadamente 2 meses y está saludable. Si realmente no quieres quedártelo, lo entenderé. En ese caso, llama a la doctora Claudia, número abajo, que podrá encontrarle un hogar. Con cariño, Mariana. Elena miró nuevamente al gatito, que ahora intentaba escalar el lado de la caja, sus patitas resbalando en el cartón. Por instinto lo tomó, sintiendo el cuerpo minúsculo y cálido contra su mano. «¿Qué voy a hacer contigo?», susurró mientras el gatito se acurrucaba en su regazo, ronroneando. La idea de tener un animal en casa, desordenando sus muebles organizados, dejando pelos en sus alfombras impecables, alterando su rutina cuidadosamente planeada, era perturbadora. Por otro lado, la perspectiva de llamar a la veterinaria y renunciar a aquella criaturita indefensa traía una angustia inesperada.
Elena puso al gatito de vuelta en la caja y fue a la cocina a preparar su desayuno. Intentó ignorar los maullidos suaves que venían de la sala, pero cada sonido parecía tirar de algo dentro de ella, algo que había estado dormido por mucho tiempo. Mientras el agua para el café hervía, Elena notó que sus manos temblaban. No era el temblor ocasional causado por la medicación para el corazón, era otra cosa. ¿Miedo? No exactamente. Era más como posibilidad, la posibilidad de un cambio, de una presencia que no era humana, pero aún así sería una compañía. Volvió a la sala con la taza de café en la mano y encontró al gatito dormido, enroscado como una bolita peluda. Parecía tan pacífico, tan confiado en el mundo, a pesar de haber sido abandonado tan temprano. «Yuki», dijo ella, probando el nombre en voz alta. El gatito abrió los ojos al sonido de su voz, estirando las patitas y bostezando. «Supongo que podemos intentarlo», murmuró Elena sorprendiéndose a sí misma. «Solo hasta que encontremos un lugar mejor para ti». Pero mientras decía esto, ya estaba sacando de la caja los platitos coloridos para agua y comida, la pequeña caja de arena y un ratoncito de peluche que chirriaba al ser apretado. Aquella mañana, por primera vez en meses, Elena no siguió su rutina habitual. No leyó el periódico a las 8:30, no organizó la correspondencia a las 9, no hizo su caminata alrededor de la propiedad a las 10. En vez de eso, pasó horas observando al pequeño Yuki explorar su nuevo ambiente, a veces con cautela, a veces con la curiosidad valiente que daba sentido a su nombre. Por la tarde, cuando la lluvia finalmente cesó, Elena se sentó en el portal con el gatito dormido en su regazo. Miró hacia el horizonte, hacia las montañas que rodeaban San Miguel del Lago, y sintió algo extraño en su pecho. No era malestar físico, sino una sensación de ligereza que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Elena no lo sabía aún, pero aquella pequeña caja de cartón traía mucho más que un simple gatito. Traía la primera pieza de un rompecabezas que, cuando estuviera completo, revelaría una versión de sí misma que ella ni recordaba que existía. Una semana pasó desde la llegada de Yuki, y la casa en las montañas ya no era la misma. La organización meticulosa de Elena había sufrido pequeñas pero significativas alteraciones. Había juguetes coloridos esparcidos por la sala, un rascador junto al sofá y pelos claros en los muebles oscuros. Elena observaba estos cambios con una mezcla de resignación y curiosidad. Se sorprendía al percibir que no le importaba tanto como imaginaba. La pequeña incomodidad causada por el desorden era compensada por la alegría inesperada que Yuki traía a sus días. La mañana del miércoles, Elena se preparaba para su consulta médica trimestral. Era un compromiso que detestaba, pero cumplía religiosamente, por insistencia de Mariana. Se vistió formalmente, como siempre hacía para salir, aunque fuera solo al médico. Hábitos de toda una vida eran difíciles de romper. Cuando estaba a punto de salir, notó a Yuki sentado cerca de la puerta, observándola con sus penetrantes ojos azules. «Regreso pronto», dijo Elena sintiéndose un poco ridícula por hablarle a un gato. En el camino hacia la clínica, Elena reflexionaba sobre cómo su rutina había cambiado. Ahora despertaba más temprano, no porque necesitara, sino porque Yuki insistía en jugar al amanecer. Sus lecturas nocturnas eran frecuentemente interrumpidas por un gatito que exigía atención, subiendo a su regazo o mordisqueando las páginas de los libros. En el consultorio del doctor Pablo, un cardiólogo que la atendía desde hace años, Elena esperaba nerviosamente. Odiaba aquel momento en que él analizaba sus estudios, con una expresión demasiado seria para su gusto. «Sus resultados están estables, Elena», anunció él finalmente. «La medicación está funcionando bien, pero todavía noto cierta rigidez en sus movimientos. ¿Se ha estado ejercitando como le recomendé?» Elena dudó. «Hago caminatas diarias alrededor de la propiedad». ¿Solo eso? El médico la observó por encima de los lentes. «Elena, la insuficiencia cardíaca no es sentencia de muerte. Al contrario, con los cuidados adecuados, usted puede tener una vida prácticamente normal, pero necesita moverse más, encontrar actividades que la mantengan activa, no solo físicamente, sino también mentalmente. He estado leyendo bastante», se defendió ella, omitiendo que la mayoría de sus lecturas eran informes antiguos de la empresa
y algunas revistas de negocios. El médico suspiró. No hablo de lectura pasiva, hablo de compromiso, de encontrar algo que la emocione, que la haga querer levantarse por la mañana. Tengo un gato ahora, pensó Elena, pero no dijo nada. ¿Sabe qué percibo, Elena?, continuó el médico. Usted trata su condición como trataba sus proyectos, con disciplina y control. Pero vivir no es un proyecto a ser administrado, es una experiencia a ser sentida. Las palabras del médico permanecieron con Elena durante todo el regreso a casa. Vivir no es un proyecto a ser administrado. Aquello iba contra todo lo que había creído durante décadas. Su vida entera había sido estructurada en torno a metas, cronogramas y resultados. Cuando entró a su casa fue recibida por Yuki, que corrió hacia sus pies, maullando fuerte como si hubiera pasado años sin verla. El gato ahora la seguía por todas las habitaciones como una pequeña sombra peluda. ¿Qué quieres?, preguntó ella mientras se dirigía a la cocina. Yuki corrió frente a ella, se detuvo ante su plato vacío y miró a Elena con expectativa. Ah, entiendo, tienes hambre. Mientras servía las croquetas, Elena se dio cuenta de cómo ya podía interpretar las señales del gatito. Era una forma de comunicación diferente a cualquier otra que hubiera conocido, basada en miradas, sonidos y gestos sutiles, sin palabras ni agendas. Aquella tarde, Elena decidió llamar a Mariana para contarle sobre la consulta médica. Su hija atendió rápidamente, sonando ocupada. «Estoy en una reunión, mamá. ¿Puedo llamarte más tarde?» «Claro», respondió Elena, tratando de ocultar la decepción en su voz. «Solo quería decir que la consulta salió bien». «Genial. Hablamos después, ¿ok?» Antes de que Elena pudiera mencionar a Yuki, su hija colgó. La casa volvió al silencio, excepto por los sonidos ocasionales del gatito jugando con su ratoncito de peluche. Elena se sentó en su sillón favorito, tomó un libro, pero no pudo concentrarse. Las palabras del médico resonaban en su mente. Encontrar algo que la emocione. Observó a Yuki, que ahora estaba totalmente absorto en su juego, atacando el juguete como si fuera lo más importante del mundo. Había algo contagioso en su entusiasmo, en su capacidad de encontrar alegría en las cosas más simples. Dejó el libro a un lado y en un impulso que no pudo explicar, tomó el ratoncito de peluche y lo lanzó al otro lado de la sala. Yuki inmediatamente salió disparado tras él, derrapando en el piso de madera, capturando el juguete con sus patitas y trayéndolo de vuelta a Elena. ¿Quieres jugar?, preguntó ella sorprendida. El gatito dejó el ratoncito a sus pies y esperó, con los ojos fijos en ella. Elena lanzó el juguete nuevamente y Yuki repitió el proceso. Sin darse cuenta, comenzó a sonreír, después a reír, un sonido que no escuchaba de sí misma desde hacía tanto tiempo que parecía pertenecer a otra persona. Cuando el teléfono sonó nuevamente, Elena estaba acostada en la alfombra de la sala, haciendo que Yuki persiguiera un cordón colorido que balanceaba entre sus dedos. Hizo ademán de levantarse para contestar, pero decidió dejar que el contestador automático captara la llamada. Era Mariana, devolviendo su llamada. «¿Mamá? ¿Estás ahí?» Quería saber más sobre la consulta. Y también, bueno, ¿cómo está Yuki? ¿Decidiste quedártelo? Elena continuó jugando con el gatito, observando cómo sus ojos seguían cada movimiento del cordón. «Llama más tarde», murmuró para sí misma. «Estamos ocupados ahora». En ese momento, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Por primera vez en años, estaba priorizando algo que le daba placer inmediato, en lugar de atender prontamente a una obligación. Era un pequeño acto de rebeldía contra sus propias reglas rígidas y, sorprendentemente, se sintió bien con eso. Aquella noche, Elena durmió con Yuki enroscado a su lado en la cama king size, que antes parecía demasiado grande para ella sola. Antes de dormirse, notó que no había tomado sus pastillas para dormir, algo que hacía religiosamente desde hace años. Simplemente no las había necesitado. Lo que Elena aún no sabía era que este era solo el inicio de una transformación mucho mayor, catalizada por aquella pequeña criatura que ahora respiraba tranquilamente a su lado. El mes siguiente trajo cambios sutiles, casi imperceptibles para quien observara desde fuera, pero profundamente significativos para Elena. Su casa, antes un monumento a la organización, ahora presentaba señales de vida.
Un libro abierto sobre la mesa de centro, una taza olvidada en el alféizar de la ventana, juguetes coloridos esparcidos por el suelo de la sala. Yuki crecía rápidamente. Ya no era el gatito minúsculo que cabía en la palma de su mano, sino un joven gato lleno de energía y personalidad. Había desarrollado el hábito de despertar a Elena todas las mañanas, tocando su rostro con la patita fría hasta que ella abriera los ojos. «Buenos días a ti también», decía ella, aún somnolienta, mientras el gato ronroneaba satisfecho. Una mañana particularmente soleada, Elena decidió tomar su café en el portal. Yuki la siguió, como siempre hacía, pero en vez de quedarse a su lado, bajó los escalones y se aventuró por el jardín, persiguiendo una mariposa. Elena observó, aprensiva. Hasta entonces, no había permitido que el gato saliera de la casa, temiendo que pudiera escaparse o lastimarse. Pero había algo tan natural en la forma como se movía entre las flores, tan integrado al paisaje, que ella no pudo llamarlo de vuelta. Se dio cuenta de que el jardín, otrora impecablemente cuidado por el jardinero que venía quincenalmente, estaba un poco abandonado. Rosas necesitaban ser podadas, hierbas silvestres crecían entre los canteros, hojas secas se acumulaban en las esquinas. Después de terminar su café, Elena hizo algo que no hacía en años. Se puso un par de guantes de jardinería, tomó algunas herramientas básicas y se dirigió al jardín. Comenzó a trabajar lentamente, arrancando malezas, podando ramas secas, reviviendo un cantero de lavanda casi olvidado. El sol calentaba su espalda mientras trabajaba y pronto sintió gotas de sudor deslizándose por su rostro. En vez de molestarse, como habría hecho antes, Elena apreció la sensación. Era un recordatorio de que estaba viva, de que su cuerpo aún podía trabajar, crear, transformar. Yuki acompañaba su progreso, a veces ayudando, derribando una maceta, a veces estorbando, acostándose exactamente donde ella necesitaba plantar, pero siempre presente. De vez en cuando, Elena se detenía para acariciar su cabeza o rascar detrás de sus orejas, recibiendo ronroneos de aprobación a cambio. Al mediodía, cuando finalmente se permitió descansar, Elena contempló su trabajo. El jardín aún no estaba perfecto, lejos de eso, pero había mejorado visiblemente. Más importante, ella había sentido placer en cada momento de aquella mañana, un tipo de satisfacción diferente de la que experimentaba al cerrar un gran contrato o ganar una negociación difícil. «¿Qué te parece?», preguntó a Yuki, que ahora estaba acostado perezosamente bajo la sombra de un árbol. El gato abrió un ojo, la miró y volvió a dormir, como si dijera, «No está mal para una principiante». Elena rió. Estaba haciendo eso con más frecuencia últimamente, reír. Cuando entró para ducharse, notó algo diferente en su reflejo en el espejo. Su rostro, normalmente pálido, exhibía un leve rubor en las mejillas. Sus ojos parecían más vivos, más brillantes, y había incluso una pequeña sonrisa en las comisuras de su boca, casi imperceptible, pero definitivamente presente. Aquella tarde, Elena recibió una llamada de Mariana. «¿Mamá? Finalmente conseguí un tiempo para conversar. ¿Cómo van las cosas? ¿Y Yuki?» «Estamos bien», respondió Elena. «De hecho, creo que él me está haciendo bien». Hubo un momento de silencio del otro lado de la línea, como si Mariana estuviera procesando lo que acababa de escuchar. «Eso es maravilloso, mamá. Me alegra que hayas decidido quedarte con él. Él no me dio muchas opciones». Elena sonrió al gato que ahora estaba sentado en el alféizar de la ventana, observando los pájaros. «¿Y tú? ¿Cómo van los preparativos para el viaje?» «Casi todo listo. Salgo la próxima semana». Elena sintió un nudo en la garganta. A pesar de su discusión, la idea de que Mariana estaría tan lejos la entristecía profundamente. «Mamá», la voz de Mariana se volvió vacilante. «Lamento haberme molestado la otra noche. Entiendo que estés preocupada». «No, tenías razón», admitió Elena, sorprendiéndose a sí misma. «He sido egoísta. También he sido dura contigo. No es fácil para ninguna de las dos». Conversaron un poco más, con una honestidad que no habían compartido en años. Cuando colgaron, Elena se sintió extrañamente ligera, como si hubiera dejado ir un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Esa noche, mientras veía la televisión con Yuki acurrucado junto a ella, Elena tomó una decisión.
Buscaría la forma de reconectar con su hija antes de que partiera a Colombia. Tal vez aún no era demasiado tarde para reconstruir lo que habían perdido. 2 días antes de la partida de Mariana, Elena decidió invitarla a cenar. Pero esta vez, no en la fría y ordenada casa de las montañas, sino en el restaurante donde solían celebrar ocasiones especiales cuando Mariana era niña. La Posada del Roble, un establecimiento familiar en el centro de San Miguel del Lago. Elena llegó temprano y eligió una mesa junto a la ventana. El lugar apenas había cambiado. Las mismas paredes de piedra, las vigas de madera en el techo, el aroma a chiles y especias flotando en el aire. Cuando Mariana entró, Elena notó inmediatamente la sorpresa en su rostro. ¿La posada?, preguntó mientras se sentaba. No venimos aquí desde tu graduación de la preparatoria, completó Elena. Hace 14 años. Recuerdo que pedí 3 postres diferentes. Sonrió Mariana. Y el dueño, don Armando, te trajo una 4ª porción, de cortesía. Ambas rieron, y por un momento, el tiempo retrocedió. Elena vio en su hija a aquella adolescente de 18 años, con el futuro brillando en sus ojos, y la nostalgia le apretó el corazón. La cena fluyó con una naturalidad que ambas habían olvidado posible. Hablaron de Colombia, del proyecto de Mariana, de los niños a los que ayudaría. Elena escuchó, realmente escuchó, haciendo preguntas que demostraban interés genuino, no solo por cortesía. «Estás diferente», dijo Mariana de repente, estudiando el rostro de su madre. ¿Diferente? Elena tocó instintivamente su cabello. ¿En qué sentido? No sé exactamente. Más relajada, tal vez, como si algo hubiera cambiado. Elena sonrió, pensando en el pequeño causante de ese cambio, que estaría en ese momento probablemente desordenando sus almohadones. «Creo que estoy aprendiendo a vivir de nuevo», respondió con sinceridad. «Y debo agradecerte por eso». ¿A mí? Mariana parecía confundida. «Por Yuki. Nunca pensé que un animal tan pequeño pudiera...» Elena buscó las palabras correctas. «Pudiera enseñarme tanto». Mariana la miró con curiosidad. «¿Qué te ha enseñado?» Elena reflexionó un momento. A no tomar todo tan en serio. A disfrutar los pequeños momentos. A reírme, incluso cuando estoy sola. Es extraño, ¿no? Toda mi vida pensé que necesitaba logros, reconocimientos, para sentirme completa. Y ahora encuentro alegría viendo a un gato perseguir un rayo de sol. Mariana extendió su mano sobre la mesa y tomó la de su madre. «No es extraño, mamá, es hermoso». Durante el postre, compartieron 3 en honor a la tradición, Elena reunió valor para lo que realmente quería decir. «Mariana, sé que no he sido la madre que merecías. Estuve presente físicamente, pero ausente de las formas que importaban. Lo lamento tanto. Mamá, no tienes que...» «Sí, tengo que». Elena respiró profundo. «Necesito que sepas que aunque cometí muchos errores, siempre te he amado. Y que estoy orgullosa, inmensamente orgullosa de la mujer en que te has convertido. No a pesar de mis fallas como madre, sino quizás gracias a tu fuerza para superarlas». Las lágrimas brillaban en los ojos de Mariana. «También te amo, mamá. Y también estoy orgullosa de ti. Tomar las decisiones que tomaste no fue fácil. Criaste a una hija sola, construiste una carrera en un mundo de hombres. Tal vez no siempre entendí tus elecciones, pero las respeto». Algo se desató dentro de Elena, un nudo que había estado apretado durante décadas. Las lágrimas, que había contenido por tanto tiempo, comenzaron a fluir libremente. «Quiero que sepas», continuó con la voz quebrada, «que te apoyaré en cada paso que des. Este proyecto en Colombia, cualquier camino que elijas, aunque te extrañaré terriblemente». Mariana sonrió a través de sus propias lágrimas. «Podemos hablar por videollamada y vendré a visitarte en vacaciones. Y me contarás todo sobre los niños, los libros, el trabajo, todo. Y tú me contarás las travesuras de Yuki». Caminaron juntas bajo la luz de la luna hasta el estacionamiento. Antes de despedirse, Mariana abrazó a su madre con fuerza. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», dijo aún en el abrazo. «Te envié a Yuki pensando que te haría compañía, pero nunca imaginé que te ayudaría a cambiar. Los mejores regalos son los que siguen dando», respondió Elena, besando la mejilla de su hija. Aquella noche, cuando Elena regresó a casa, encontró a Yuki esperándola en la entrada. Lo levantó y lo sostuvo cerca de su corazón.
Gracias, susurró al pequeño animal, por ayudarme a encontrar el camino de regreso. Y mientras caminaba por la casa con el gato en brazos, Elena sintió que algo dentro de ella se renovaba, como un jardín después de la lluvia. La partida de Mariana dejó un vacío que ni siquiera la presencia constante de Yuki podía llenar completamente. Sin embargo, Elena se sorprendió al descubrir que podía manejar la soledad mejor que antes. Los días tenían un ritmo nuevo, marcado por las necesidades del gato, el cuidado del jardín que había comenzado a recuperar y las videollamadas semanales con su hija desde Colombia. 2 meses habían pasado cuando la tormenta llegó, no la metafórica, sino una real, violenta y repentina, que azotó San Miguel del Lago con una furia que los lugareños no recordaban haber visto en décadas. Elena observaba desde su ventana cómo los árboles se doblaban bajo el viento furioso y la lluvia caía como cortinas plateadas, ocultando el paisaje que tan bien conocía. Los noticieros locales hablaban de inundaciones en las partes bajas del pueblo, de caminos bloqueados, de posibles cortes de electricidad. «Parece que estaremos solos un tiempo», le dijo a Yuki, que observaba la tempestad con la cola erizada, claramente inquieto. Como si confirmara sus palabras, las luces parpadearon y luego la casa quedó sumida en la oscuridad. Elena suspiró. Tenía velas, linternas, alimentos enlatados. Había aprendido a estar preparada, a no depender de nadie. Sin embargo, mientras encendía las velas, colocándolas estratégicamente por la casa, escuchó un ruido que hizo que se le helara la sangre, un crujido terrible, seguido de un estruendo. Corrió a la ventana y vio que el enorme roble que daba sombra a su jardín había caído, bloqueando el camino de entrada y derribando parte de la cerca. «¡Yuki!», llamó, repentinamente consciente de que no veía al gato. Lo buscó por toda la casa, llamándolo con creciente ansiedad. No estaba en ninguna de sus escondites habituales, ni bajo la cama, ni en el armario de la cocina, ni en su cesta junto a la chimenea. Con el corazón acelerado, Elena tomó una linterna y se aventuró afuera, a pesar de la lluvia torrencial. El jardín era un caos de ramas caídas y tierra revuelta. Llamó a Yuki una y otra vez, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. Entonces lo vio, un destello de pelaje claro bajo el árbol caído. Yuki estaba atrapado, no directamente bajo el tronco, sino en un espacio pequeño creado por las ramas. El gato maullaba lastimeramente, evidentemente asustado. Elena corrió hacia él resbalando en el barro, sintiendo la lluvia y el viento golpear su cuerpo. Intentó mover algunas ramas para llegar a él, pero eran demasiado pesadas. El pánico comenzó a apoderarse de ella. ¿Cómo podría rescatarlo? No había nadie cerca para ayudar. Los caminos estaban bloqueados, el teléfono no funcionaba. «Tranquilo, pequeño», dijo, tratando de mantener la calma tanto para el gato como para sí misma. «Te sacaré de ahí». Regresó a la casa, buscando frenéticamente algo que pudiera ayudarla. Encontró una sierra de mano en el cobertizo. No era mucho, pero tendría que servir. Con determinación renovada, volvió al jardín. El trabajo fue extenuante. La lluvia seguía cayendo, dificultando su visión. Sus manos, no acostumbradas a ese tipo de esfuerzo, pronto estaban llenas de ampollas, pero continuó, cortando rama tras rama, abriéndose paso lentamente hacia Yuki. Después de lo que pareció una eternidad, logró crear una abertura lo suficientemente grande. Extendió los brazos y finalmente alcanzó al gato, que temblaba incontrolablemente. «Te tengo», murmuró, abrazándolo contra su pecho mojado. Apenas había comenzado el regreso a la casa cuando sintió un dolor agudo en el pecho. Intentó ignorarlo, concentrándose en proteger a Yuki de la lluvia, pero con cada paso se hacía más intenso. Su visión comenzó a nublarse. «No ahora», pensó desesperadamente. «No puedo rendirme ahora». Con un esfuerzo final, logró llegar a la puerta de la casa. El dolor era casi insoportable. Sentía como si un puño gigante estuviera apretando su corazón. Sabía lo que estaba sucediendo. Su condición cardíaca se había agravado con el esfuerzo extremo. Colocó a Yuki con cuidado en el suelo y se dejó caer en el sofá. Necesitaba sus medicamentos. Intentó levantarse, pero sus piernas ya no respondían. La habitación giraba a su alrededor. Yuki, aún mojado y tembloroso, saltó al sofá y se acurrucó junto a ella, como si entendiera que algo estaba mal.
Elena lo acarició débilmente. «Lo siento, amiguito», susurró. «Creo que esta vez necesitamos ayuda». Como si entendiera sus palabras, Yuki la miró intensamente y luego, para su sorpresa, saltó del sofá y corrió hacia la puerta principal. Elena lo observó, confundida, mientras el gato arañaba la puerta, maullando fuertemente. «No hay nadie ahí fuera, Yuki», dijo con la voz cada vez más débil, pero el gato insistía, arañando y maullando con más fuerza. Entonces, increíblemente, Elena escuchó un golpe en la puerta. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», una voz masculina gritó sobre el ruido de la tormenta. Con un esfuerzo supremo, Elena logró responder: «Ayuda, por favor». La puerta se abrió y un hombre entró, completamente empapado. Era robusto, de mediana edad, con un rostro amable enmarcado por una barba gris. «Dios mío», exclamó al ver a Elena. «¿Está bien, señora?» «Mi corazón», logró decir ella. «Necesito hospital». El hombre reaccionó rápidamente, tomó su teléfono y milagrosamente consiguió señal. Llamó a emergencias mientras se arrodillaba junto a Elena tomando su pulso. «Soy Carlos, su vecino de la casa amarilla, 1 kilómetro bajando la carretera», se presentó. Estaba revisando los daños causados por la tormenta cuando vi a su gato en la ventana. Parecía tan desesperado. Nunca había visto algo así. Elena miró a Yuki, que ahora estaba sentado a una distancia prudente, observando la escena con sus brillantes ojos azules. «Me salvaste», pensó, mientras la oscuridad comenzaba a envolverla. Pequeño valiente. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue a Carlos levantándola en brazos y a Yuki siguiéndolos fielmente hacia la puerta. Elena despertó al suave sonido de un monitor cardíaco. La habitación del hospital estaba inundada por la luz dorada del amanecer. Se sentía débil, pero el dolor agudo en su pecho había desaparecido. «Despertaste». La voz familiar hizo que girara la cabeza. Mariana estaba sentada junto a la cama, con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. «¿Mariana?», Elena parpadeó, confundida. «¿Colombia? Tomé el primer vuelo cuando me llamaron del hospital», explicó su hija, tomando su mano. «Fue tu vecino, Carlos. Dijo que tuviste un ataque cardíaco después de rescatar a Yuki durante la tormenta». Los recuerdos regresaron lentamente. La tormenta, el árbol caído, Yuki atrapado, el dolor en su pecho. «¿Dónde está Yuki?», preguntó, intentando incorporarse. «Tranquila, está bien», sonrió Mariana, empujándola suavemente de vuelta a la almohada. «Carlos lo está cuidando. Aparentemente, Yuki lo ha adoptado como amigo». Le contó cómo el gato prácticamente lo guió hasta ti. «Dice que nunca había visto un animal tan inteligente». Elena sonrió débilmente. «Me salvó la vida. Y tú salvaste la suya». Mariana apretó su mano. «El médico dice que tuviste suerte. Si Carlos no hubiera llegado cuando lo hizo». Dejó la frase sin terminar, pero ambas entendían lo que estaba en juego. «¿Cuánto tiempo he estado aquí?». 3 días. Tuve tiempo para arreglar todo en Colombia. Mi reemplazo ya está trabajando». Elena la miró, alarmada. «¿Reemplazo?». «Mariana, no puedes abandonar tu proyecto, es demasiado importante». «Tú eres más importante, mamá», respondió Mariana con firmeza. «No», Elena negó con la cabeza. «No puedo permitir que sacrifiques tus sueños por mí. No después de todo lo que hemos hablado. No después de finalmente entender». Se interrumpió, buscando las palabras adecuadas. «¿Entender qué, mamá?». «Que vivir no es solo sobrevivir», dijo Elena suavemente. «Es amar, arriesgarse, crecer, aunque duela. Es lo que tú estás haciendo en Colombia. Es lo que yo finalmente estoy aprendiendo. Gracias a ti y a Yuki». Mariana la observó por un largo momento. «El médico dice que necesitarás ayuda durante tu recuperación. No puedes estar sola en esa casa». «No estaré sola». Una semana después, Elena regresó a su casa en las montañas, pero no estaba sola. Carlos, el vecino que se había convertido en su salvador improvisado, la acompañaba, llevando sus medicamentos y una pequeña maleta. Mariana los seguía, cargando a un Yuki visiblemente ansioso por regresar a su hogar. La casa había sido limpiada y organizada. El árbol caído había sido removido. El jardín restaurado lo mejor posible. Todo gracias a Carlos y algunos vecinos que, enterados de lo sucedido, se habían ofrecido a ayudar.
No sabía que tenía tantos vecinos, comentó Elena genuinamente sorprendida. Siempre han estado ahí, sonrió Carlos. Solo que nunca habías necesitado mirar más allá de tu cerca. Esa noche, después de que Mariana se instalara en su antigua habitación y Carlos se despidiera prometiendo regresar al día siguiente para ayudar con cualquier cosa necesaria, Elena y su hija se sentaron en el portal. Yuki se movía entre ellas, ronroneando contento de tener a sus dos humanas juntas. He estado pensando, dijo Mariana, quizás podría coordinar el proyecto desde aquí, al menos por un tiempo. Viajaría a Colombia periódicamente, pero tendría mi base aquí. Elena la miró, reconociendo el gesto por lo que era, un compromiso nacido del amor, no del deber. ¿Es eso lo que realmente quieres? Mariana asintió. Encontraré un equilibrio. No tengo que elegir entre mi trabajo y mi familia. Puedo tener ambos. Como debí haber hecho yo, murmuró Elena. No se trata de arrepentimientos, mamá. Se trata del presente, de las decisiones que tomamos ahora. Elena sonrió, sintiendo una paz que había sido esquiva durante toda su vida. Tienes razón, y mi decisión es apoyarte, sea cual sea el camino que elijas. Si quieres quedarte, esta casa siempre será tu hogar. Si necesitas irte, siempre tendrás un lugar al cual regresar. Yuki saltó al regazo de Elena, exigiendo atención como solo él sabía hacerlo. Ambas mujeres rieron, y Elena se maravilló de cómo su risa sonaba ahora, libre, auténtica, sin el peso de las expectativas y los arrepentimientos que había cargado por tanto tiempo. En los meses siguientes, la vida encontró un nuevo ritmo. Mariana dividía su tiempo entre San Miguel del Lago y Colombia, trayendo historias de niños cuyas vidas estaban siendo transformadas por los libros. Carlos se convirtió en un visitante frecuente, primero como ayudante en el jardín, luego como amigo y eventualmente algo más. Elena, por su parte, descubrió una nueva pasión, la jardinería terapéutica. Comenzó cultivando su propio huerto, luego ofreciendo talleres para otras personas con condiciones cardíacas. Encontró que ayudar a otros a reconectar con la naturaleza era tan sanador para ellos como lo había sido para ella. Y Yuki, el pequeño catalizador de tantos cambios, continuó siendo el corazón de la casa, supervisando cada actividad con sus brillantes ojos azules, recordándoles diariamente la importancia de la valentía, la adaptabilidad y el amor incondicional. Una tarde de primavera, mientras Elena y Carlos plantaban nuevos rosales en el jardín, con Yuki observando atentamente desde una distancia segura, Mariana llegó inesperadamente de Colombia. «Tengo noticias», anunció radiante. «El programa ha sido tan exitoso que lo extenderán a 3 pueblos más, y quieren que dirija toda la operación». «Eso es maravilloso, hija», exclamó Elena, abrazándola sin importarle que sus manos estuvieran llenas de tierra. «Hay más», continuó Mariana. «La sede será aquí, en San Miguel del Lago. Construirán un centro comunitario de lectura y me gustaría que fueras parte del proyecto. Tu experiencia en administración sería invaluable». Elena la miró sorprendida. «¿Yo? Pero estoy jubilada». «Exactamente», sonrió Mariana. «Tienes experiencia, tiempo y ahora una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa. Sería solo unas horas a la semana, como asesora». Elena miró a Carlos, quien asintió con aprobación, y luego a Yuki, que parecía observarla con expectación, como si también esperara su respuesta. En ese momento, Elena comprendió que la vida le estaba ofreciendo no solo una segunda oportunidad, sino un nuevo propósito, un camino donde podría usar sus habilidades no para construir imperios corporativos, sino para construir futuros para niños que apenas comenzaban a soñar. «Me encantaría», respondió finalmente. Aquella noche, sentada en su porche con Yuki en su regazo, Elena contempló las estrellas que brillaban sobre las montañas de San Miguel del Lago. Pensó en todos los caminos que había recorrido, en las decisiones que había tomado, en los errores y aciertos. Había aprendido a sus 52 años que nunca es tarde para cambiar, que a veces las mayores transformaciones vienen en los paquetes más pequeños e inesperados, y que el corazón, ese músculo terco que se había empeñado en fallarle, tenía una capacidad infinita para sanar, crecer y amar nuevamente. «Gracias», susurró al pequeño gato, que la miró con esos ojos que parecían entender cada palabra no dicha.
por enseñarme a vivir de nuevo. Yuki ronroneó en respuesta como diciendo, apenas estamos comenzando. Y Elena, por primera vez en décadas, estaba genuinamente emocionada por lo que el mañana traería. Amigos míos, hemos llegado al final de la historia. ¿Os ha gustado? ¿Qué lección puedes sacar de esta historia? Déjalo aquí en los comentarios. Deja tu like, suscríbete al canal y mira este video que se está reproduciendo en tu pantalla. Esta historia te impactará. Hasta la próxima.